Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Y este es nuestro recorrido de hoy. Empezamos en Estados Unidos porque Joe Biden llamó dictador y asesino a su homólogo ruso Vladimir Putin. Las desgarradoras imágenes que deja la invasión del ejército del Kremlin a Ucrania han despertado en la Unión Americana un sentimiento antirruso que no se vivía desde la Guerra Fría. Les contamos más desde Washington. Y seguimos en el sur del continente, en Colombia, que se prepara para las elecciones presidenciales, en medio de un repunte de la violencia por el control de las rutas del narcotráfico entre disidentes de la extinta guerrilla de las FARC y la del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, que dejan a los civiles en la mitad. Y vamos a Perú porque el Tribunal Constitucional autorizó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, de los cuales solo ha purgado 15. Hablamos con las víctimas. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal. Ni la retórica ni las sanciones han detenido los ataques del ejército de Vladimir Putin sobre Ucrania, que afectan especialmente a los civiles. La Organización de Naciones Unidas corroboró la muerte de más de 700 personas. Las terribles imágenes que llegan desde territorio ucraniano han desatado una fobia rusa en Estados Unidos que no se veía desde la Guerra Fría. Según la Oficina de Censo, en la Unión Americana viven cerca de 1 millón de rusos y hay más de 3 millones de ruso-americanos. Tras la invasión a Ucrania por parte del presidente Putin, han crecido las intimidaciones contra los negocios rusos. Y algunos de los que viven en Washington denuncian que, aunque están en desacuerdo con la guerra y viven a cientos de kilómetros de distancia, su vida diaria también se está viendo afectada. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, habló con ellos. Dmitry Valuev es un ruso que vive hace más de 10 años en Washington con su esposa Nadia. Protesta desde que empezó la guerra por Ucrania y para desmarcarse de la decisión de Putin. Ucranianos y americanos me dan la mano y me dan su visto bueno y me agradecen por venir y por manifestarme. Necesitamos más voces y estoy contento de que no soy el único ruso que lo está haciendo. Hay rusos en otras ciudades que apoyan a Ucrania y hay muchos rusos en Rusia que están contra Putin. Nadia Valueva, esposa de Dmitry, usa la distancia con su tierra natal para pronunciarse contra el Kremlin. Su familia en Rusia, también en desacuerdo con la guerra, ha sido intimidada. La gente tiene miedo de hablar porque es imposible apoyar la guerra. Imposible decir si matamos gente. No creo que esto pueda pasar. La gente está atemorizada. Creo que la verdad se conocerá después de que Putin deje el poder. Entonces los rusos podrán decir lo que piensan. La comunidad rusa en Estados Unidos, que no apoya en su totalidad a la guerra, vive, por obvias razones, tiempos difíciles, dice Justin Logan, analista del Instituto Cato. Creo que los estadounidenses deberían superar esto. Creo que deberían darse cuenta que en el caso de los rusos en Estados Unidos, estas personas son casi más estadounidenses que los que nacieron acá. Ellos aman y sienten el privilegio de vivir en este país. Nadia y Dmitry hacen parte de la organización Russia Free Foundation, que hace activismo contra Putin. Como millones de ucranianos, ellos no podrán regresar pronto a su país. Este es mi miedo en Ucrania, que todo el país va a ser destruido. Muchas personas van a ser asesinadas y creemos que podemos hacer más desde acá que desde una prisión rusa. Podemos ser más activos y conectarnos con más personas que en una celda allá. Desde que empezó la invasión en Ucrania, el número de negocios rusos vandalizados en Estados Unidos ha aumentado. Restaurantes como Russia House en Washington han sido atacados varias veces a pesar de ser propiedad de un estadounidense. Una fobia contra lo ruso que revive fantasmas de la Guerra Fría. Vamos ahora a Colombia, que tras las elecciones legislativas se prepara para las presidenciales de mayo. El país está experimentando un resurgimiento de la violencia entre grupos armados en algunas regiones. Es el caso de Arauca, en la frontera con Venezuela, donde la guerrilla del ELN y los disidentes de las FARC están disputándose el control de la zona, que es rica en petróleo y es estratégica para el tráfico de cocaína. Entre el intercambio de balas están los civiles y los líderes sociales. Veamos el informe de un equipo de France 24 que fue hasta Saravena. En el pequeño pueblo oriental colombiano de Saravena, las calles están acordonadas.
Sus residentes viven con miedo a los coches bomba. El último estuvo dirigido al edificio donde trabajaban Sonia y Juan Carlos. No, es que cuando va caminando se mueve, de verdad se mueve, man. Era el 19 de enero. Un carro bomba, pues realmente iba para la sede del Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente de Colombia. El coche bomba tenía como blanco el cuartel general de su movimiento político de izquierda. Sonia y Juan Carlos son los líderes de esta organización política. La noche de la explosión se habían reunido con cerca de 60 líderes sociales. Estos barriles llenos de piedras bloquearon la calle y les salvaron la vida. Para nosotros los tipos iban a meter el carro acá, que hubiera sido desastroso para nosotros. El ataque dejó un muerto y 5 heridos. Las autoridades responsabilizan a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC. Sus enemigos, otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, que ha estado presente en la región durante 3 décadas. Ha dicho que algunos de los liderazgos sociales pertenecerían a un frente urbano del Ejército de Liberación Nacional. Los dos grupos armados libran una guerra despiadada. La meta, el control de esta ciudad, un área estratégica para los múltiples tipos de tráfico que pasan por el río Arauca, en la frontera con Venezuela. José Luis es el único funcionario dedicado a proteger los derechos básicos de la población. Escoltado por este guardia motorizado, está abrumado por los pedidos de ayuda. Esta vez, este representante vecinal y su esposa están sufriendo amenazas. Sí, es muy difícil. Ella estos días, digamos, empezó a llorar, no sale, se encierra. Y eso no lo viven solamente mi persona, lo viven muchos vecinos y muchos amigos. Desde el comienzo del año, el conflicto ha dejado unos 100 muertos en esta región fronteriza. Que se entienda que no todo el que vive acá es porque esté aliado con uno u otro grupo, sino por el simple hecho de haber nacido acá, pues nos lleva a tener un proyecto de vida acá. Que esté muy bien. Como si respondieran a los grafitis territoriales de los grupos guerrilleros, han comenzado a aparecer pinturas en las paredes de Saravena, símbolos de una población atrapada en un fuego cruzado que ruega a estos grupos armados que por fin hagan la paz. Vamos a México para revisar la cifra de la semana. 8. Ese es el número de periodistas que han sido asesinados en lo corrido de 2022. El más reciente fue Armando Linares, el director del medio digital Monitor Michoacán, que fue agredido a disparos a las afueras de su casa. Linares venía denunciando amenazas tras el asesinato en enero de un colega del mismo medio, Roberto Toledo, luego de haber revelado corrupción de funcionarios estatales. Según Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. Y sigamos en nuestro recorrido por América en Perú. El Tribunal Constitucional dio luz verde a la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Pero en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y ordenó su liberación por su estado de salud. Luego el mismo Tribunal Supremo que ahora lo libera lo devolvió a la cárcel en 2018. A principios de marzo fue trasladado a una clínica por problemas cardíacos. Para las víctimas de otro caso en su contra, el de las esterilizaciones forzadas, la decisión de la Corte desvanece la justicia. Veamos más en el informe que preparamos para ustedes desde la redacción de Aquí América. El 18 de septiembre de 1996 nació el cuarto hijo de María Elena Carvajal. Tras la cesárea, los médicos le ligaron las trompas, en contra de su voluntad. A mí me condicionaron, escondieron a mi hijo y después de muchas horas tuvieron que exigir mis familiares para que me lo entreguen. Fue muy triste, doloroso, y no es solamente ese día, sino los 25 años que hemos pasado con nuestra familia, nuestra salud física y mental, y ahora los gobiernos que son indulgentes y no nos ayudan. La misma suerte corrieron 300.000 mujeres y 22.000 varones provenientes de grupos indígenas y pobres, debido a un plan de control de natalidad que el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, promovió entre 1996 y 2000. Fujimori ha pasado menos de 15 años de los 25 a los que fue condenado por violaciones a los derechos humanos. Estamos dolidas, indignadas, porque no es justo que haya pasado 25 años y volvemos a foja cero,
nuevamente con el indulto de Alberto Fujimori. Esto pasó en el 2017 y ahora nuevamente en el 2022, que no se ve justicia ya más de 25 años. El presidente Pedro Castillo prometió en campaña que el Estado presentaría disculpas públicas por las esterilizaciones forzadas, pero 8 meses después de su elección, esta promesa sigue sin cumplirse, mientras que la decisión del máximo tribunal es para los peruanos un recordatorio de la influencia de Fujimori en la rama judicial y legislativa del país. Fujimori es una figura divisoria. Algunos lo ven como un dictador y otros como un líder que recuperó la economía y terminó con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Y otro exmandatario americano con problemas con la justicia es Juan Orlando Hernández. Un juez autorizó la extradición del expresidente de Honduras a Estados Unidos, cuya justicia lo solicita por delitos de narcotráfico y corrupción. Veamos el informe de Melissa Chávez. Juan Orlando Hernández está un paso más cerca de la extradición a Estados Unidos. Un juez de Tegucigalpa autorizó la extradición del exmandatario, quien es solicitado por narcotráfico, corrupción y tráfico de armas de fuego por una corte de Nueva York. Los abogados apelaron la decisión. Está claro de lo que resulta es una clara violación a la soberanía, una clara violación a los derechos fundamentales de la persona que se ordena la extradición y en su momento, a partir de ahora, estas decisiones del Poder Judicial generan la responsabilidad internacional del Estado de Honduras en el marco de los derechos humanos. Juan Orlando Hernández está detenido desde el 15 de febrero y continuará bajo arresto en una instalación militar mientras la Corte Suprema decide sobre el recurso de apelación. Estados Unidos alega que Hernández formaba parte de una operación para enviar a la Unión Americana toneladas de cocaína provenientes de Colombia y Venezuela. Además, se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos para impedir que narcotraficantes fueran investigados y llevados a juicio. En 2021, una corte de Nueva York condenó al hermano de Hernández, Tony, a cadena perpetua por narcotráfico. Vamos al sur de nuestro continente. En medio de protestas en contra y de división en el partido de gobierno, el Senado argentino aprobó el acuerdo alcanzado entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Alberto Fernández para refinanciar la deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que adquirió el expresidente Mauricio Macri. El pacto ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados. La aprobación, que ahora debe recibir una última revisión del FMI, evita que Argentina caiga en cesación de pagos de las obligaciones previstas para este año con el organismo. Y me despido con la imagen de la semana, la primera foto de una estrella lejana enviada por el telescopio James Webb. El potente telescopio de la NASA nos muestra una estrella bautizada 2+, tras haber despegado de la Tierra el pasado 25 de diciembre. Y un mes después de haber llegado a su posición definitiva. El telescopio más caro jamás puesto en el espacio busca mirar años luz atrás y descubrir si estamos solos en el universo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Envíenme sus comentarios a las redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas y para más información de nuestro continente sigan viendo France 24.